los gobiernos dicen, no, realmente les han engañado a otras personas que son mezquinas y malas. No, esas personas son mezquinas y malas, pero hay una ley que se lo permite. Hay una ley que se los permite, hay un marco legal que justifica todas las acciones. Hablamos de los desalojos, las ejecuciones hipotecarias. Son números, cifras que da el gobierno de España, sin embargo, atrás de cada número hay una historia, hay un rostro. Hablamos de ciudadanos ecuatorianos, en este caso, que están sufriendo esas ejecuciones en España y el gobierno no los deja solo. Patricio Benalcázar es defensor adjunto primero, en este momento está encargado de la Defensoría del Pueblo y está con nosotros desde Ecuador. Antes que nada, un placer que nos acompañe y le agradecemos el tiempo que nos dedica. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por poder compartir con ustedes. Bueno, nosotros desde hace tiempo venimos registrando desde los suicidios, intentos de suicidios de ciudadanos españoles, de familias enteras y también de la situación de nuestros hermanos, los latinos que están allí, que cruzaron el charco para buscar una mejor vida y hoy se encuentran en situaciones terribles. Quiero que me acompañe a repasar una de las historias, una de las tantas que son una realidad en España. Una frase dice, quisimos tener un sueño en la vida y estamos viviendo una pesadilla. Eso lo dijo Luis Solórzano, él es ecuatoriano, que forma parte de los miles y miles de ecuatorianos que están afectados por esta crisis hipotecaria y que vive allí. Vamos a conocerlo. Luis Solórzano se fue en el 99, buscando mejores horizontes. Se dedicó a trabajar en la construcción. Desde 2005, con 2 hijos, él logró firmar la compra de su casa, claro, la hipotecó para adquirir la vivienda. Hasta el 2008 él trabajó en la construcción, pero tuvo un accidente que lo dejó sin trabajo. Claro, al no tener empleo, no pudo pagar la cuota de la hipoteca, que eran 640 euros. Al no poder pagar el préstamo, intentó negociar la situación con el banco, pero no tuvo respuesta. Incluso el banco inició un procedimiento civil para ejecutar la deuda. Ahora, la Defensoría del Pueblo de Ecuador informó que va a respaldar a Luis Solórzano. El gobierno de Ecuador demanda a España ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y hay una frase que quiero destacar, son causas de violación de derechos y privación de justicia. Aparece el término de la justicia que se ve vulnerada en suelo español. ¿Qué se espera con esta demanda por parte del gobierno ecuatoriano? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el caso de Luis Solórzano refleja el caso de miles de ecuatorianos, ecuatorianas, pero también personas de otras nacionalidades y de los propios españoles y españolas, que están sujetos a una ley de ejecución civil hipotecaria que en su normativa no permite el derecho a la defensa, ni la tutela judicial, ni excepciones de ningún tipo, lo que violenta derechos fundamentales como el que he mencionado, el derecho a la defensa. La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha procurado, ha estado muy cercana al caso del señor Solórzano, le hemos acompañado hasta las últimas instancias de orden judicial en España en búsqueda de justicia, justicia que lamentablemente no se dio y dio lugar a que la Defensoría auspicie el caso del compatriota Solórzano ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué buscamos? Buscamos que un tribunal internacional le diga al Reino de España que esa normativa violenta derechos fundamentales y que tiene que ser reformada. No puede ser posible, a criterio del Ecuador en general y de muchos países de la región, que el capital, que los intereses corporativos o financieros estén sobre la dignidad humana, sobre la condición básica de las personas. Esa es la esencia de una demanda que, más allá de ser del Ecuador, es una demanda por una humanidad diferente, donde los seres humanos seamos el centro de las acciones. También, Patricio, teniendo en cuenta un sistema, el que venía funcionando, por ejemplo, en Europa, el que funciona todavía, digo, pero que cuando había bonanza económica, bueno, esos sueños podían avanzar. Ahora, cuando las papas queman, como se dice coloquialmente, ahí es donde el eslabón más débil es el que paga. Estas personas que están siendo desalojadas de su vivienda, no tienen trabajo, no tienen casa, pero la deuda sigue vigente. Hay ecuatorianos incluso que por más que quieran volver a su patria, a su tierra, dejan en España allí una deuda que es imposible de pagar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, efectivamente, lo que usted ha mencionado está sujeto a una época de mucha bonanza y muchos recursos económicos. Hablamos del año 2000 en adelante, hasta el año 2008 aproximadamente, ¿verdad?
Sin embargo, en medio de esa bonanza económica, se desarrolló una serie de contrataciones en materia hipotecaria donde se desarrollaron cláusulas incluso de orden abusivo, como es calificado por el Tribunal de Justicia Europeo, cuando les han dicho que no es posible que en los contratos que prácticamente son de adhesión, los hipotecarios, no se dé lugar a la defensa a las personas. Y otras cláusulas como la sobretasación o avalúo de los inmuebles, y luego, cuando la gente no podía pagar, tenían que devolver el inmueble, pero le tomaban el inmueble por un porcentaje absolutamente menor al que les entregaron en un primer momento, haciendo una deuda eterna. Pero fíjese que yo quisiera comentar algo muy importante. La gente no es que no quiere cumplir con sus obligaciones contractuales, no lo puede hacer porque además ha sido sujeta a un cierto nivel de fraude en el tipo de contratación que se hizo. Y lo que plantea es la dación en pago, entregar el inmueble y quedar saneada la deuda. Y aún más, la plataforma de lucha contra la hipoteca plantea incluso el alquiler social como un mecanismo para que las casas no queden vacías y ese dinero pueda ser recibido por la banca, pero en un porcentaje razonable de los ingresos de las personas. Garantizar vivienda para la gente y garantizar, sin duda, para la banca su propio negocio, pero en condiciones equitativas y razonables. La búsqueda de la justicia es lo central en cualquiera de estas propuestas. Incluso, Patricio, una de las historias también que se conocen de españoles es de ciudadanos que sufrieron hipotecas y que se convirtieron en ocupas en el mismo edificio donde vivían simplemente porque no hay opciones. Hay casas que están vacías y hay gente que no tiene dónde vivir. El caso de Solórzano es uno de los tantos. Usted nos dijo, vamos a repasar otros testimonios de todo lo que se encuentran en ese país con esta legislación que avala este tipo de normas. Poder realizar dicha gestión de la reagrupación familiar fue que teníamos que tener una vivienda. Entonces, he visto la necesidad de que no tenía yo el dinero necesario para alquilar un bien inmueble, opté por la compra, ya que la compra, pues aquí los bancos nos facilitaban el 100%, entonces pues ellos buscaban unas altimañas, por así decir, para vendernos la casa. Yo tenía mis ahorritos que trabajé mucho tiempo, entonces dije, mira, voy a comprarme esta vivienda, que acá la vivienda, por decir, es muy dura, ¿no? Para vivir, para los inmigrantes es muy duro de vivir. Entonces siempre yo dije, para así poder tener un techo para mí y para mi hija, me metí a esto de las hipotecas. A ellos no les importaba si tenías documentación en regla, no les importaba si estabas, por decir, con tarjeta de residencia. Nos metieron, por decir, prácticamente por los ojos. Y claro, al ver que tanto, pues, había una facilidad para decir, ¿no? Nos envolvieron, nos mintieron en eso. Alguno de los tantos testimonios entonces en este trabajo, un documental que se llama Crisis hipotecaria de ecuatorianos en España, elaborado también después de conversar con esos ciudadanos que viven todavía en España. Bueno, hablamos de hipotecas, sueños, crisis y las deudas. Aquí les vamos a resumir cómo funciona este sistema. Las inmobiliarias y los bancos no pierden, nunca pierden, y la legislación está hecha justamente para que eso no se modifique. Ahí es donde entra esta demanda del gobierno ecuatoriano ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Europa. El Plan Retorno es un programa que ya está en práctica por parte también de Ecuador para darle todas las oportunidades a los ciudadanos que se fueron, abandonaron el país tiempo atrás, sumidos en esa desigualdad, en la falta de oportunidades de gobiernos anteriores. ¿Cómo avanza ese programa? Bien, el programa del Plan Retorno es un programa que lleva adelante la Secretaría Nacional del Migrante. Hay una coordinación permanente con los consulados ecuatorianos y la Defensoría del Pueblo, cuando le corresponde, también coordina acciones. Son esfuerzos del Estado ecuatoriano por una razón muy importante. Por mandato constitucional, las instituciones
responsables por velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, tenemos y hemos unido esfuerzos. Está la Cancillería, está la CENAMI, está ahora la Defensoría del Pueblo. Pero yo sí quisiera finalmente mencionar algo muy importante de este diálogo. La vivienda se constituye un derecho social y ese es su campo, esa es su ubicación natural. En estos últimos 30 años la lógica del capital le ha convertido en una simple mercancía, en una mercancía y un activo financiero. Quisiéramos reflexionar con el mundo entero. La vivienda es un espacio vital para el desarrollo de los proyectos de vida de la gente. Es un derecho. Debe llegar y volver a su lugar natural, al ejercicio de derechos y constituirse en una prestación social garantizada por los estados. Quizás esta reflexión, que es más paradigmática, llegue a oídos del Tribunal Europeo y se haga justicia. Y finalmente en España este asunto pueda resolverse. No por Ecuador, por todos los habitantes en España. Porque eso también sentaría jurisprudencia para que otros países, incluso otros ciudadanos, puedan tener en cuenta esta demanda. Patricio Benalcázar, le agradecemos mucho su tiempo, le deseamos el éxito rotundo en esta demanda y el apoyo a todos los hermanos ecuatorianos. Un abrazo desde Caracas. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Gracias, era Patricio Benalcázar, recordemos, el secretario encargado adjunto de la Defensoría del Pueblo. Bueno, hacemos una breve pausa nosotros en nuestra agenda abierta y venimos enseguidita con mucho más.